Cuando yo estoy en mi área de trabajo, en mi aula virtual, yo tengo un conjunto de actividades. Cuando yo le hago clic en añadir, fíjense que el sistema hace una división. Tienen 3 pestañas, una que dice todos, ahí está todo mezclado. Una que dice actividades, yo le hago clic a actividades, se muestra cada una de las actividades con las cuales yo puedo interactuar con el estudiante, de la cual yo puedo intercambiar saberes, recibir información y suministrarle yo información, intercambiando y evaluarlo al mismo tiempo. Y por aquí tengo todos los recursos que vieron, pues llegar un archivo, colocar una carpeta, una etiqueta, un libro. Es todo aquello que yo le digo al estudiante, léelo para que lo puedas aprender y descubrir tu mismo. Entonces, en actividades, fíjense toda la gama de actividades que tiene esta plataforma. Yo puedo trabajar la parte lúdica, puedo hacer un juego. Este juego va atado a otra cosita, pero yo puedo colocarle el ahorcado, yo puedo colocarle un sudoku, aquí van diciendo un crucigrama, una serpiente. O sea, tú dentro del aula puedes tener un poco de diversión aprendiendo. ¿Qué se va a hacer en este módulo, en esta segunda etapa del módulo 8? Vamos a interactuar y vamos a aprender con las actividades que nosotros hemos visto a lo largo de estos años, que son las que más se utilizan. ¿Okay? Una de ellas, digamos que la que más se utiliza es foro. Vamos a hablar y vamos a trabajar con foro. Vamos a trabajar con glosario de términos. Vamos a trabajar con cuestionario. Es complejo, no lo vamos a abordar el día de hoy, porque si hablo de cuestionario no paro. Es muy adictivo y consulta. ¿Okay? Entonces, y por aquí está otro, que es tarea. Ustedes, como estudiantes del diplomado, han interactuado con cada uno de estos elementos. Han subido una tarea, han participado en un foro, han creado una participación en un glosario. De repente a ustedes les han hecho una consulta, por ejemplo, lo que acabamos de notificar. La semana que viene tendremos una sesión de cierre. Entonces se pudiera abrir una consulta. Chicos, ¿qué les parece? ¿El lunes o el martes? Si fueran las opciones, o el martes o el jueves. Entonces, hacia donde vaya la tendencia de esta consulta. Entonces uno dice, mira, la opción mayoritaria nos vamos a meter el jueves o nos vamos a meter el martes. Estos son elementos que te permiten a ti. Entonces vamos a repasar base de datos. Es una actividad que te permite a ti recibir información, como por ejemplo, datos demográficos. El gran botón azul, el Big Blue Button, ese es como una especie de Zoom, que estamos utilizando. Este es un sistema de videoconferencia que uno le incorpora al entorno. Entonces tú aquí puedes tener tu propio Zoom. Si hubiésemos utilizado no tengo la limitante de los 45 minutos. Chat, este chat va en desuso. Este nació primero que el WhatsApp. Entonces este era el antiguo WhatsApp. La gente se comunicaba por aquí. El WhatsApp lo reemplazó y le sacó una moneda. Consulta, lo acabo de decir. Contenido interactivo. Este es contenido más de HTML5. El segundo tema, hay que saber un poquito más de temática para poder interactuar con él. Este es un cuestionario que ya vamos a hablar vamos a hacer unas pinceladas el día de hoy, pero hablamos formalmente la semana que viene. Una encuesta, hay 2 formas de hacer encuestas, unas que son prediseñadas por el sistema, que es este parlante anaranjado, y unas que puedes hacer tú, encuestas propias que puedes hacer en tipo de escala de Likert, como tú prefieras, y unas encuestas predefinidas ya del sistema que sí te provoca decir las estándares que evalúan el curso y evalúan al docente. Bueno, tienes más parte de juegos, tienes foros, tienes glosarios, tienes herramientas externas, cualquier cosa que tú veas del exterior la puedes incorporar, siempre y cuando el sistema lo permita. Podemos tener una lección. Este es un recurso más avanzado. No sé si lo vieron en los términos anteriores, en el pasado, pero este es más conductista. Una lección, yo marco la ruta de aprendizaje del estudiante, cual gringola, y no se sale de ahí. Entonces yo determino una ruta, por eso es que tiene como una especie de flujograma, el icono, porque tú marcas página 1, tienes que leer esto, página 2, tienes que ver este video. Te hago una pregunta, si no respondes bien la pregunta, te devuelvo a la página 1. Por eso es que es más conductista. Un paquete SCORM, es un paquete de
un objeto de aprendizaje, o sea que dentro de él están compuestos muchas cosas, ya un tema más profundo, actividades ya más intermedios avanzados. Tenemos taller. El taller es también una actividad avanzada, pero a grosso modo es cuando tú entras a un aula virtual y a un aula presencial y van a hacer un taller. Entonces, ¿qué hace el docente? El docente te da las instrucciones del taller, los reúne en pequeños grupos. Cada grupo empieza a interactuar y después viene la puesta en común de todo lo que ocurre en el taller. Esa misma dinámica que ocurre en lo presencial también lo puedes hacer en la virtualidad. Tiene 3 etapas. La primera etapa es que yo le digo a todos los estudiantes qué vamos a hacer. La segunda etapa, que estoy haciendo en el taller presencial, que la gente se reúne, bueno, en la segunda etapa yo le digo a los muchachos el momento de que estén interactuando. Y en la tercera etapa es el momento de evaluación. Entonces, este tipo de actividad, taller, es una actividad colaborativa porque hay evaluación entre pares. ¿Qué evaluación entre pares? Que un estudiante puede evaluar la hechura de otro estudiante. Eso no se ve en las otras actividades. Entonces, si estamos muy bien en el área pedagógica y queremos hacer este tipo de actividades con nuestros estudiantes, esta es compleja, pero eso te ayuda porque ella va a tener 2 notas, la nota que le colocas tú como docente y la nota que fue la que tarea, que ustedes asumen, guía, y la wiki, que bueno, es para ir alimentando un poquito nuestro saber, nuestro léxico, al igual que el glosario, de página. Ok, entonces venía este que se llama paquete objeto de aprendizaje. Es un conjunto de actividades que vienen empaquetadas y tienen un fin específico. Esto es un elemento avanzado, al igual que taller. Explicaba que taller es un elemento avanzado, pero quien esté en la línea de educación, pedagógico, de universidad, este tipo de enseñanza masiva que tiene mucho que ver con la pedagogía, el taller es más que grato porque te permite hacer pequeños grupos de trabajo y cada uno puede evaluar al otro en taller. Tarea, ya ustedes habrán interactuado subiendo algún tipo de tarea que les solicitaron en el pasado. Bueno, ahorita vamos a verla, cómo se crea. Y la wiki es muy similar al glosario porque la wiki tú le dices que vaya alimentando para que todos se vayan nutriendo, pero tipo página web. Ok, eso era lo que estaba diciendo hace un momento. Vamos a comenzar el día de hoy con 3 elementos. Vamos a hacer un foro, ¿okay? Vamos a hacer una consulta, ¿sí? Y nos vamos a hacer la tarea. Tarea, foro y consulta. Vámonos con el foro, que es el más utilizado. Una vez que yo le hago clic al elemento foro, se abre. Ok, voy a repetir los pasos, voy a regresar por si no los recordamos. Me voy a mi área de trabajo. Previo, tengo el aula en modo de edición. Y luego, que está en modo de edición, le digo que voy a agregar una actividad. Si ya yo sé la actividad que quiero buscar, pero no la encuentro de una manera rápida, coloco aquí en el buscador foro. Y él filtra todo y me trae a foro. Si yo quiero hacer un taller, escribo taller, filtra todo y me trae taller. Si yo quiero hacer una tarea, escribo tarea y me trae tarea. Entonces, en este caso, vamos a hacer un foro. Escribo la palabra foro, se viene este foro. Yo voy a colocarle acá un nombre. Este nombre, fíjense que está atado a un signo de exclamación rojo. Significa que eso es predominante. Eso es importante, siempre debe tener un nombre. ¿Qué nombre le puedes colocar tú al foro? El nombre que identifique la actividad que tú quieres hacer con los estudiantes. Por ejemplo, foro de dudas. Este lo han visto ustedes muchas veces. Foro de dudas. Foro de
Debate. Ok, vámonos con este foro de debate. Me gusta más. Al ser foro de debate, significa de que yo debo colocar acá en la descripción una información para que el estudiante sepa qué es lo que va a hacer en este foro. Si no, no tiene sentido. Si yo coloco aquí nada más por el nombre y no coloco ninguna descripción, no le estaré brindando información al estudiante para que sepa qué va a hacer con el foro. ¿Ok? Entonces acá es donde los docentes colocan instrucciones. Por lo general, la manera apropiada de llamarlo es una consigna. Entonces, la consigna significa qué debemos hacer en el foro y instrucciones de cómo se quiere la participación de la persona o del grupo de estudiantes que están por hacer este debate. Por ser un debate, ¿qué debe tener un debate? Lo que todos los debates tienen, ¿verdad? Una pregunta generadora de debate. Si no, no puede ser debate. Y ahí vienen los ejemplos. Aquí le traigo varios ejemplos. Yo puedo tener, para los que son fanáticos del deporte, ¿qué entiendes tú por el fair play financiero? ¿Y cuál es tu postura sobre este fair play financiero en la Liga Santander, la Liga de Fútbol Español? Entendiendo de que hay un debate previo, hay una información previa de todo lo que es la parte financiera. Si yo quiero hacer referencia a la clase pasada, entonces yo vengo y digo, partiendo de la última sesión de videoconferencia, ¿qué quiso decir el ponente, en este caso Yegnalí, con relación a los recursos didácticos que trataron sobre carpetas, archivos, etiquetas? Entonces, yo le digo al estudiante indirectamente, primero tienes que ver el video para poder entender qué es lo que vas a responder en esta pregunta. Entonces tiene una connotación más pedagógica. Luego, para el tema de los doctores o el área científica, entonces yo aquí tengo, luego de leer y analizar un artículo científico relacionado al COVID, ¿consideras tú que para el 2023 la población mundial estará 100% vacunada? ¿Se habrá erradicado este virus? ¿O por el contrario, una tendencia menos optimista que ves que en los próximos años vamos a tener más COVID? Entonces, esto, aunque ustedes dicen, pero ¿por qué Gustavo está colocando esto? Realmente esto es lo importante del foro. Lo que venga a continuación es simplemente configuración tecnológica, pero esto es lo que prevalece. Esto es lo que ustedes han estado practicando, estudiando y realizando en los módulos pasados. Crear una planificación, crear una actividad, cómo van a redactarla, cuál es el verbo que van a utilizar, todo aquello para poderlo plasmar acá, en este recuadro de descripción. Si yo al estudiante no le muestro una información bien redactada, bien orientada, de que se entienda qué es lo que yo quiero que él haga, no hacemos nada configurando el sistema. Entonces, por eso es que hago mucho énfasis acá. Porque si es por crear el foro, para aprender a crearlo, simplemente le coloco el nombre, foro de debate y ya. Y ya de aquí en adelante le digo guardar y mostrar los cambios. Y cuando yo le digo guardar y mostrar los cambios, ya está, ya me creó el foro de debate. Entonces así se crea un foro. Y no es ese el sentido. Cuando yo estoy en mi aula virtual, ¿verdad? Vamos al final para ubicar este foro. Este que se llama foro de debate, que era el que estaba construyendo, le doy a editar ajustes, porque ya lo creé. Entonces, ¿qué viene en su configuración? Vamos a hablar de la configuración del foro. Primera parte, lo creas en sistema. Buscas foro y lo invocas. Él te lo trae, te lo muestra. Ponle un nombre. ¿Qué nombre le vas a colocar? El nombre que corresponda a lo que tú dijiste en tu planificación. Yo voy a generar un foro de debate con respecto a un artículo científico. Bueno, foro de debate del artículo científico. Ese es el nombre, para que el estudiante lo reconozca de una vez, porque así fue escrito en la planificación. Ya colocaste el nombre que el estudiante lo identifica. Ahora, ¿qué vas a colocar en la descripción? Las instrucciones pedagógicas.
Tienes que esmerarte para que todo lo que tú escribas acá se entienda y pueda ser digerido y tú obtengas lo que realmente quieres del estudiante. Mientras menos información le coloques, más dolores de cabeza vas a tener. Esa es la conclusión. Tú mientras menos información des acá, mientras más escueto seas, más dudas y más volumen de trabajo vas a tener porque la gente va a entender cualquier cosa y no es realmente lo que tú quieres. Luego viene el tipo de foro. Vamos a hablar del tipo de foro. El tipo de foros hay varios. Foro general de preguntas y respuestas, estándar, debate sencillo y cada persona plantea un tema. De todas estas, este es el que más se utiliza, foro de uso general, ¿ok? Este es el que ustedes han estado interactuando, que ven que alguien escribió en el foro, tú lo puedes leer y puedes responder. Pero realmente de todos estos, el que más me gusta a mí, depende de cómo ustedes lo vayan a crear. Si yo coloco foro de preguntas y respuestas, él tiene una particularidad. Yo veo el enunciado del foro, veo qué es lo que el profesor quiere que yo haga en el foro. No puedo ver, eso es lo bonito de este tipo, yo no puedo ver cuál fue la participación de mis amigos, de mis compañeros de clase, hasta que yo no haga mi propia participación de la respuesta a esa pregunta. Por eso que se llama foro de preguntas y respuestas. Yo para poder ver la respuesta de los otros compañeros, primero tengo que darla. Entonces eso te da una connotación un poquito más pedagógica para que no haya trampa. De que tú ves las respuestas de todo el mundo y basado en las respuestas de todo el mundo formas tu propia respuesta. Aquí no, aquí es lee, interpreta, analiza, responde y ya después que tú hayas respondido puedes ver la participación de los demás y podrás interactuar con los saberes de los demás. ¿Okay? Ya es una connotación más pedagógica. Luego aquí dice, calificación. Directa es una nota directa o por rúbrica. Bueno, la que es directa es colocarle aquí un puntaje. Este vale 20 puntos, esto vale 100 puntos, ¿ok? Pero también puede ser por escala, que esto lo utilizan mucho las personas en primaria. Si completó los saberes, está en proceso, no lo alcanzó, medianamente lo alcanzó, entonces ese sería cualitativo. Y nosotros estamos por cuantitativo. Nosotros estamos colocándole un valor. Pero eso lo deciden ustedes. Como también pueden decidir que no tiene ninguna evaluación. O sea, que el foro no tiene nota. Eso lo deciden ustedes. Pero volviendo a lo que dije al inicio, ¿cuál es la diferencia tácita entre una actividad y un recurso? Todas las actividades pueden ser evaluadas. Yo puedo colocarle una puntuación a cualquier actividad. En los recursos no ocurre eso. Eso por acá. Entonces usted puede decidir acá qué puntuación va a tener. En este caso, 20 puntos para mí. Luego, estos 20 puntos yo puedo decidir si es el promedio, si es la calificación máxima, porque yo puedo dejar que él haga varias participaciones. Entonces, la calificación máxima. Luego yo le puedo decir ajustes del módulo, si está disponible o no. Eso es muchas de las cosas que nosotros hemos hecho con ustedes a lo largo de la construcción de un aula virtual. Tú puedes tener los elementos ocultos a los estudiantes porque todavía no lo has terminado. Si yo estoy construyendo un foro, pero todavía no le he puesto la imagen, todavía no le he puesto las instrucciones, todavía no sé con cuál referencia, no lo he terminado, lo colocas oculto a los estudiantes. La parte de si hay grupos o no, bueno, esa es una explicación avanzada. Un aula virtual permite tener dentro de ella grupos. Se ve mucho en bachillerato y se ve mucho en la universidad. Cálculo 1, por decir una materia. Cálculo 1 en el primer semestre tiene 3 secciones. Las 3 secciones convergen en la misma aula virtual. Pero nadie se ve porque son grupos separados. Entonces está la sección 1 dentro del aula, la sección 2 y la sección 3. Entonces sería grupos separados o grupos visibles. Eso lo decide ya el docente o no grupos. Diferencia entre uno y otro, grupos separados. Ninguna de las secciones sabe que están en el aula, ni se conocen y no van a ver las interacciones. Grupos visibles es en aquellos escenarios donde yo soy el profesor de todas las secciones. Entonces yo quiero hacer una actividad con varias secciones y yo le digo todas las secciones se pueden ver. Entonces ahí hay interacción en cada una de las secciones.
o simplemente no hay un grupo. La sección no tiene grupo, como en el caso del diplomado, que es una sección única. La restricción de acceso es un elemento avanzado, porque yo puedo decir, por ejemplo, fíjense ustedes este escenario. Ustedes dentro del diplomado hicieron tareas e hicieron cuestionarios. Yo les puedo decir a este foro, nadie puede participar en el foro si no hizo previo un cuestionario. Entonces el sistema ya está con una restricción. Le dice al estudiante, el estudiante ingresa al foro y quiere participar y el sistema le dice no puedes porque primero debes hacer un cuestionario. Entonces es una restricción de ese aspecto. Ya después la marca, etiquetas. Aquí no hay mucho que explicar, simplemente colocas una etiqueta. Ya se utiliza con los filtros, pero los filtros están deshabilitados. Algo de búsqueda automática. Cuando tú escribes en Google, por ejemplo, que escribes Moodle o escribes matemáticas, es un filtro que te trae cuánta palabra, cuánta párrafo consiguió esa palabra, bueno, eso tiene que ver mucho con esto. Y esta actividad, cuando la finalizas o no, da una marca o una respuesta para el docente. Entonces, bueno, esto es toda la configuración pertinente a un foro. Disponibilidad, que no la abrí, por cierto, está disponible a partir de tal fecha hasta tal fecha. Tú decides si el estudiante puede colocar un archivo o no, y si ese archivo lo puede colocar, cuánto puede pesar. El máximo que permitimos acá en el sistema son de 5 megas, pero si yo considero que con 1 mega es suficiente, yo le digo que es 1 mega. ¿Cuánto es la cantidad de archivos que puede subir? Si yo digo que uno será. Y muchas veces, algunos profesores, acá en sus instrucciones, en esto que teníamos copiado aquí hace rato, a volver a copiar. En las instrucciones muchos dicen, tu aporte debe ser máximo de 100 palabras. Entonces, si tú dijiste eso, lo más saludable es que le coloques acá que quieres un contador de palabras para que el sistema te las cuente por ti. Y no te tú contando a dedo cuántas palabras escribe el muchacho. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir por acá. Luego que tienes toda esta configuración, que ya la dijimos, tú le dices guardar y mostrar. Y ya tienes tu foro. A este foro, ¿qué les faltaría? Embellecerlo. Le colocarías una imagen, le colocarías las letras coloridas, le colocarías información si esto va a ser formativo o sumativo, si tiene notas, si no tiene notas, si evaluados, si lo quieres para tal fecha. Es más información que va a ir ¿dónde? En la parte de descripción. Pero el hacer el foro como tal, ya lo acabamos de hacer. Entonces, parte de la tarea de ustedes es ir al área de práctica y generar un foro. Y el foro debe tener las cosas que nosotros acabamos de colocar acá. Una descripción, una consigna para que va ese foro. Traten lo posible de hacerlo lo más real a la temática que usted quiere para que ese foro quede ya de una vez para usted. Si en el futuro o al finalizar usted quiere que nosotros le mandemos una copia de seguridad de ese foro, porque ya usted lo hizo y lo va a utilizar en otro sitio, bueno, se le dará la copia de seguridad, o usted mismo puede sacarla y se la lleva, porque ese es su foro. Usted ya lo creó, lo único que tiene que ser instalado en un sistema igualito al de nosotros. Pero ese es un hechurazo. Entonces, bien, vamos a hacer lo siguiente. Me quedan 2 minutos para que se cierre esta sesión. Vamos a cerrarla y volvemos a ingresar para terminar de explicar los otros 2 elementos que quedan por el día de hoy y entrar a la ronda de preguntas y respuestas para ir depurando cualquier inquietud que tengan con respecto a lo que se ha explicado hasta los momentos. Entonces voy a proceder a cerrar esta sesión y utilizan la misma información, utilizan la misma contraseña y el mismo enlace, por favor. Y volvemos a ingresar, porque quedan 2 minutos y se va a trancar abrupto esta sesión. No quiero que ocurra eso. Le vamos saliendo y entramos ahorita. Entramos de una vez, quise decir. Ok, continuamos con la explicación. Fíjense que estoy aquí en el aula
y por aquí dice, dentro de las actividades, ¿verdad? Crear un foro de debate, agregar una imagen alusiva al foro, agregar las instrucciones básicas, vigilar la configuración y realizar un aporte al foro. O sea, colocar un aporte al foro. Es parte de lo que deben hacer después de que terminemos esta explicación y en sus áreas de práctica. No hoy, pero en el transcurso de esta semana y la que viene. Estamos acá y estábamos con la parte de la configuración del curso. Lo tengo en preguntas y respuestas. Lo puedo tener en usos generales. Lo deciden ustedes. Y guardo los cambios. Entonces, ¿qué me quedaría? Bueno, yo embellecer lo que era yo lo que les estaba diciendo. Le colocas una imagen. Entonces, por ejemplo, trae varias imágenes del foro. Elijo una, la que me guste. Esta en particular. Fíjense, yo no sé si lo habrán hecho anteriormente, pero yo a esta imagen, si ven un poquito el movimiento del ratón, del cursor, si yo le hago clic derecho al ratón, okay, aquí me abre un menú. Y este menú, fíjense que hay una de ellas que dice copiar la dirección de la imagen. Hay otro que dice guardar la imagen. Hay otro que dice copiar la dirección del enlace. Yo en este en particular quiero es copiar la dirección de la imagen. No la quiero descargar. Quiero copiar la dirección. Entonces me voy a mi foro, este que acabamos de crear. Esto que estoy haciendo es simplemente colocarle una imagen al forito, para que aprendan cómo se coloca una imagen sin necesidad de descargar. Entonces yo me meto aquí en mi foro, que lo estoy editando, este cintillo, esta barra de toggle, yo puedo abrirla y me salen todas las opciones como si fuera Microsoft Word. Aquí está en el cintillo la opción de centrar, y aquí este icono que ven por acá, que estoy señalando, si lo dejas unos segundos, él te aparece la descripción de qué significa. Entonces aquí te dice insertar una imagen. Colocas, y fíjate que acá dice URL de la imagen. Nosotros usualmente le decimos dirección web, dirección de la página web, pásame la dirección de la página web, pero el nombre tecnológico oficial, que muy pocas personas lo manejan o lo conocen, es URL. Dame la URL de la imagen. Entonces ya yo la copié y ahora me procedo a pegarla. Una vez que la pego, espero unos segundos, aquí coloco una descripción. Fíjense que aquí me aparece ya la imagen. Él la fue y la buscó en internet, donde yo le dije que copiara la ruta de la imagen. Si yo la copio así, está muy estrambótica, Anastasia. Está muy grande por todos lados. Entonces yo me voy a apariencia, en la pestaña del centro, y aquí dice dimensión. Y dice que la imagen es de 800 por 450. Y fíjense que aquí está tildado en azul que dice mantener un aspecto, es decir, él mantiene la simetría. Si yo a lo ancho le pongo 400, cuando me vengo para lo largo, él lo ajusta automáticamente a 225, porque él busca automáticamente la simetría de esa imagen. Eso ocurre solamente si yo tengo esto tildado. Si lo tengo así deshabilitado, no ocurre, entonces ahí sería a lo que yo decido. Cuando yo me regreso y le digo insertar, aquí está la imagen, chiquitica. Igual yo la imagen la puedo sombrear con el ratón, que quede así azulada, y cuando yo le hago así, le hago clic, se abren unos puntitos por los bordes, no sé si los logran ver, y me permite a mí agrandarla o achicarla. Digamos que ese ya es un poquito más de práctica en el manejo de colocar imágenes en el sistema, pero por ahí van las cosas, si quieren embellecer su área de trabajo. Ya después de aquí le colocas el negrito y todo lo demás, y después guardas. Entonces ya tenemos el foro. Vámonos ahora con la segunda actividad de la noche. Vámonos con una consulta. Retomando el tema de la consulta, imagínense que la semana que viene vamos a hacer lo que dijimos al inicio. Vamos a hacer la segunda videoconferencia, donde vamos a explicar cuestionarios. Entonces, yo hago una consulta abierta, no por esta aula, sino por el aula del diplomado, y yo les digo a ustedes, o lunes o jueves,
y ustedes deciden, la mayoría, jueves. Entonces hacemos la videoconferencia el día jueves. Eso sería una consulta, un ejemplo de una consulta. Pero también puede ser, ¿quieres el quiz para esta semana o para la que viene? Otro tipo de consulta. ¿Te parece bien el color rojo o el color azul? Cada quien le da la connotación al rojo y al azul. Bueno, la mayoría decidió azul. ¿Tú quieres ir para la playa o quieres ir para Mérida? Entonces, ese tipo de consulta que tú puedes crear aquí en el sistema. Igual, tenemos el aula en modo de edición. Profe, disculpa, otra vez se te está yendo el audio. Que tengo el internet lento, disculpen. Aquí abro la parte de agregar, añadir actividad o recursos, entonces busco consulta. Si yo no la ubico, cosa que está por aquí, del lado derecho, pero si yo no lo ubico, entonces ustedes ya saben que pueden escribir consulta y él se las trae. Y ya crean la consulta. Entonces, ¿de qué vamos a hacer en la consulta? De la videoconferencia. Esta videoconferencia la quiero para el martes. Bueno. Y eso sería un ejemplo de una consulta. Esto va acompañado posiblemente de una imagen. Entonces, si yo coloco acá coloco consulta. Me trae por ahí una consulta que no sea consulta médica. Repetimos, no la quiero descargar, quiero hacer uso de la imagen, entonces le hago clic derecho. Una vez que le hago clic derecho, ubico en el menú donde diga copiar la dirección de la imagen, significa que me traes la URL de esa imagen, la copié. Ahora me voy a la consulta, ubico donde se insertan las imágenes. El por defecto, piense que el por defecto viene, dame la URL, o, que es lo que hace todo el mundo, busca la imagen en la computadora. ¿Okay? Nosotros no la estamos buscando en la computadora, le estamos diciendo la URL. Pego la dirección que me trajo el copiar anteriormente. Aquí le coloco una breve descripción. Tarda unos segundos en aparecer esta imagen mientras la busca en internet y se la trae. Vemos que aquí está. Vamos a copiarla así estrambótico. Una vez que está estrambótico, aquí este botón, si lo ubican, es para poner la pantalla grande. Entonces aquí tengo la pantalla grande. Veo que está muy estrambótica esta imagen. La selecciono con el ratón, le hago varias veces clic hasta que se soprea. Veo los puntitos, los bordes inferiores en el centro, siempre se forma un puntico. Entonces la voy achicando hasta la medida que a mí me guste. Quiero salir de la pantalla grande, me regreso acá a este 4 flechas que apuntan hacia arriba y hacia abajo. Entonces vuelvo a achicar mi pantalla. Fíjense que al igual que el foro, lo más importante es la descripción. ¿Qué quiero yo hacer la consulta? ¿Una consulta de qué? Bueno, en este caso estamos hablando de una consulta de videoconferencia, pero cada quien la ajusta a sus necesidades. Entonces, ¿qué tú quieres? Tú quieres permitir actualizar la consulta, es decir, que las personas puedan elegir decir Marín de Dominico, no dije que el martes, no, ahora quiero que el jueves, no, ahora quiero que el martes. ¿Eso lo quieres permitir o no? Entonces tú le dices que sí, si quieres dar esta permisología, permitir que seleccione más de una opción, ahí sí que no, porque entonces ahí sí se mezclaría todo un bochinche. Yo dije martes y jueves, o es martes o es jueves. Pero si tú quieres que sea un bochinche, que sea martes y jueves, tú le colocas entonces que seleccione más de uno. Esto que está acá es información, más no es la opción que el muchacho va a elegir. Entonces esa tú la escribes acá. Entonces aquí escribes martes
7 p.m., esa sí sería la opción que él va a hacer el tilde y donde los demás van a ir marcando como respondiendo esa opción. Puedes colocar la otra. Fíjate que tiene más opciones. O sea, si yo quiero colocar otra. O sea, dependiendo de tu consulta, tú puedes tener varias opciones. Entonces, estas son las opciones que los muchachos van a ir viendo. La disponibilidad, cuando quieres tener esa consulta activa, es decir, que si yo habilito, y esto aplica para casi todos los elementos, que yo la quiero para el día 30, a partir del mediodía hasta el 1 de octubre, si yo me aplico y le coloco estas fechas, el sistema va a hacer una restricción. ¿Qué significa? Que el sistema no va a permitir que nadie haga o responda a la consulta hasta que no se cumpla la condición. 30 de septiembre de 2021, las 2:48 p.m. Si eso no ocurre, el sistema no te deja a ti ingresar. Y también está el cierre de la actividad. 1 de octubre hasta las 12:48. Si yo entro el 1 de octubre, si yo entro el 1 de octubre a las 2 de la tarde, yo quiero marcar mi consulta, el sistema no te va a dejar porque ya pasó el tiempo, ya caducó. Simplemente se queda con las personas que participaron. Eso aplica para un cuestionario, eso aplica para una tarea. Tú puedes ser rígido en ese sentido con la disponibilidad de ese elemento. Los resultados. No publicas los resultados, es como que a ciegas. La gente dijo el martes, pero ellos no saben cuántos más han elegido el martes. La gente dijo el jueves y no saben cuántos más han elegido el jueves. Eso tú lo colocas público o tú le dices, muéstrale los resultados solo después de cerrar la consulta o muéstrale los resultados después de que responda su consulta. Si yo digo martes, de una vez darle su resultado. O sea, tú juegas como quieres que el sistema le dé al estudiante, en este caso, la respuesta a su consulta. ¿Cuál le sugiero yo? Que la gente de una vez vaya viendo hacia dónde va la tendencia. Pero eso va a depender de cuál es tu necesidad de la consulta. Si tú quieres que sea a ciegas, todo el mundo responde y después al final yo les digo cómo fue la tendencia, bueno, entonces no les da la respuesta. Ajustes del módulo, igual. Si está en construcción, lo oculto. Si hay o no hay grupos en el aula, si hay una restricción, repito, la restricción está atada a otra actividad, la restricción está atada a una fecha, la restricción está atada a una calificación, a un usuario. Esto se ve mucho en bachillerato, que lo estamos usando mucho en el Colegio de Independencia, donde lo asesoramos. Por ejemplo, ellos, exámenes rezagados. ¿Sí? Entonces tienes el examen el día de hoy y no lo presentaste. Lo presentas a la semana siguiente. Pero a la semana siguiente, ¿quién lo puede presentar? Solamente los chicos que van a rezagado. Entonces yo le digo al sistema, nada más estos 3 estudiantes, María, Pedro y Juan, son los únicos que pueden presentar. Y el resto, por más que quieran, no puede. Entonces ya es una restricción. Eso lo manejamos por esta parte. Configuración avanzada. Luego de que tenemos todo esto ya configurado, que vuelvo y repito y soy insistente en esto es lo más importante. Lo que yo quiero colocar en la área de descripción, le doy guardar y mostrar. Entonces, se muestra mi consulta, la imagen, posibles días para la próxima sesión de videoconferencia, martes y jueves, y más abajo, para el estudiante le aparece que seleccione su opción martes y jueves. No sé si lo han visto anteriormente, pero voy a hacer un cambio de rol. Soy estudiante, soy profesor, ustedes son profesores, pero yo quiero saber cómo lo vería un estudiante. Entonces, fíjense, este es un paréntesis porque no tiene mucho que ver con la actividad del día de hoy, pero ¿cómo lo verían los estudiantes? Usted se ubica donde está su nombre, en este caso dice aprendiendo a distancia, entorno virtual. Hago clic, que ahí es donde ustedes colocan que si la foto del perfil y todo aquello. Abajo, al final, está una opción que antes no veían y ahora la tienen porque para el aula de práctica son profesores. Usted le dice cambiar de rol.
En mi caso, porque soy el administrador, me muestra todos estos roles, pero en el caso de ustedes, le dice, ¿quieres verlo como un profesor sin edición o quieres verlo como un estudiante? En este caso, me interesa verlo como un estudiante. Y como quiero ser estudiante, entonces acá debería yo ver la actividad como un estudiante, ¿no? Pero aquí está esto oculto. Vamos a colocarlo visible. Ya, un momentico. Mostrar. Lo había dejado oculto. Mostrar. Y ahora sí me pongo como un estudiante. Cambio rol. Y le digo que quiero verlo como estudiante. Me debería mostrar el sistema el debate. Y no lo deja. Entonces vámonos a la segunda explicación. Usted le va a decir al sistema, chamo, yo quiero ser estudiante de mi aula. Nos vamos a la Debe ser hamburguesita. por la fecha. Bueno, verdad, tiene fecha de fecha. Gracias. ¿Quién me lo dijo? No lo vi. Vamos a estar acá. Bueno, aquí ya apareció esto, 0 respuestas. Y aquí vamos a cambiarnos a rol nuevamente de estudiante. Ok, vamos a solventar esto para que vean cómo se ve la consulta. Estoy en el aula virtual. Y como el sistema no me reconoce como estudiante, entonces yo voy a forzarlo a que me reconozca como estudiante. Me voy a participante. Aquí están todos ustedes, ¿verdad? Y yo me voy a agregar acá como estudiante. Esto lo pueden hacer ustedes mismos en el aula de práctica. Se buscan ustedes mismos y le dicen al sistema que quieren ser estudiantes. Y ahí estoy como estudiante. Y estando acá como estudiante, ahora sí me aparecen las opciones. Martes, jueves y sábado. Entonces esto es lo que los muchachos van a ver. Yo selecciono aquí, o selecciono aquí, o selecciono aquí. Y le digo guardar mi elección. Esta es la consulta. Simplemente tú eliges el ítem que hayas creado. Fíjate que lo que uno escribe en la área descriptiva es información, pero lo que colocas en las opciones es lo que pertenece a la consulta. Ya la consulta la deciden ustedes en qué la van a aplicar. Pero es un elemento que por lo menos nosotros utilizamos para eso, para decir que vas a cambiar alguna evaluación o quieres que haga la videoconferencia para una sesión. Pero por ahí van las sugerencias de cómo utilizarlo. Ya después acá te da la respuesta y lo puedes descargar en un archivo Excel. Okay. Eso sería con respecto a un foro, a una consulta. Y lo que acabo de hacer ahorita es decirle al sistema, mira, te vas aquí a la hamburguesita en la parte superior izquierda, te vas a participantes, te aparece todo este listado de gente que son ustedes mismos, te ubicas tú mismo acá en el listado y le dices que te quieres colocar como estudiante. ¿Okay? Y le dices guardar. Y él te cambia, te agrega el rol de estudiante a tu usuario para el aula de práctica. Aquí porque estoy en el área del diplomado. Aquí no tienes ese privilegio. Pero bueno, no sé por qué caí aquí en este aula. En la de práctica. Estoy en la consulta. Ya hice consulta. ¿Okay? Ahora vamos a hacer la última actividad del día de hoy. Vamos a hacer la tarea.
que es lo que compete a las cosas que han hecho en el diplomado. Por ejemplo, acá asignación, ambientación de bloque temático. Esa es una tarea, cosas que ustedes van subiendo. Entonces me ubico en mi aula de práctica. Me ubico en mi bloque. Y aquí en el bloque le voy a decir que voy a agregar una tarea. Ya con esto cerramos el día de hoy. Estamos en rondas de preguntas y respuestas. Buscas tarea. Tarea se llama la actividad. Pero realmente nosotros cuando decimos tienes que subir una tarea, hay una doble connotación del término tarea. Tarea porque eres tú el que vas a hacer un recurso, vas a hacer un ensayo, vas a hacer un caso de estudio, lo guardas en Word, lo guardas en PDF y subes tu tarea, porque fue una actividad que tú hiciste. Pero en el sistema también se llama tarea. Por eso es que hay siempre confusión entre un término y el otro. Entonces, la actividad tarea recibe archivos. Y esos archivos pueden ser archivos PDF, archivos Excel, archivos PowerPoint, lo que usted desee, lo que usted mandó a hacer. Entonces, esta actividad tarea igual. Acá yo puedo colocar subir la tesis. Si queremos hablar de tesis de grado. Entonces, acá voy a subir la tesis definitiva, suponiendo de que vamos a recibir tesis de grado, entonces bueno, por acá debe subir la tesis definitiva, la que ya no tiene más correcciones y nada. Y entonces en este caso es sencillo, porque lo único que tú esperas es que el estudiante suba la tesis, por acá. Si tú quieres, de las cosas que nosotros hacemos en otros ambientes, tú puedes colocar acá caso de estudio. Entonces, toda la descripción que conlleve a que lo que van a entregarte es un caso de estudio. O lo que te van a entregar es un ensayo 3/4, o lo que te van a enseñar es la participación o el resumen de una actividad en específico. Entonces eso tú lo puedes solicitar brindando una descripción pertinente. ¿Qué quieres tú que hagan? ¿Qué quieres tú que suban de tarea? Lo suben. Tú le puedes colocar un archivo, acá en esta área, tú le puedes colocar un archivo como por ejemplo criterios de evaluación. Tú le puedes decir al sistema, mira, permítele que ellos puedan descargar este archivo, que puede ser hasta el mismo enunciado. El enunciado que tú coloques acá, todo esto, voy a repetir un poquito el texto del foro. Suponiendo de que este fuera el texto de un ensayo. Luego de que tú hayas leído el artículo, genera un mensaje y lo subes al sistema. Entonces aquí ya yo di las instrucciones. Esto mismo lo puedo tener yo en un archivo PDF y lo puedo alojar acá. Entonces él lo vio en el sistema, pero también lo descarga para que lo tenga el enunciado a la mano en su computadora o en su celular. Acá le puedo tener disponibilidad. La disponibilidad es flexible e inflexible. Tú le puedes decir fecha límite, fecha de entrega. Por lo general, explico esta parte porque muchas veces la gente se confunde. Esta es la fecha de entrega. Yo quiero que la gente entregue eso el 6 de octubre. El sistema no va a estar activo sino hasta el 6 de octubre. Y yo quiero que lo entregue fecha límite el 29 de octubre. Es decir, que desde el 6 hasta el 29 yo voy a permitir la entrega de la tesis, la entrega del archivo, de la entrega del caso de estudio, cualquiera que fuese la actividad que yo dije que iba a hacer con los estudiantes. En este caso, subir un archivo para luego evaluar. Acá, pero hay uno que dice, profesor, pero es que ya yo lo hice. Profesor, pero es que ya yo estoy avanzado. Profesor, pero es que hasta el 6 de octubre es como muy lejos. Usted me permite entregarlo antes. Si tú le permites entregarlo antes de la fecha, entonces tú le habilitas esto. Es otra fecha distinta. La fecha formal es el 6 de octubre, la fecha de cierre es hasta el 29 de octubre, pero
para aquellas personas que quieran ir adelantando y no necesariamente quieren hacerlo el 6 de octubre, lo pueden hacer desde el día de hoy. Entonces estas son las 3 fechas que uno configura. Esta porque lo permite antes de la fecha oficial, que es el 6 de octubre. El 6 de octubre, fecha oficial, y fecha máxima hasta ese día, fecha tope, 29 de octubre. Esa es la forma de interpretar esto. Ya la fecha de recordarme calificar, esa es una fecha para el profesor. Entonces yo le digo al profesor, mira sistema, recuérdame a mí el 30, que yo debo estar pendiente de toda esta gente que ya me envió la información. La descripción decido si está o no visible en el aula. Por lo general no, porque si yo le digo al sistema que permita la descripción, entonces se va a ver muy estrambótico, perdón, es esta, que muestre la descripción, es la que quiero decir. Si yo la activo, se va a mostrar muy estrambótico en la parte de afuera, pero hay otros que les gusta, o sea, ya es cuestión de gusto, pero en lo personal a mí no me gusta. Entonces eso lo habilitas y lo deshabilitas acá. Esto es si quieres mostrar las fechas o no en la descripción una vez que cierras. Acá, tipo de entrega. Y aquí sí quiero hacer una explicación un poquito más profunda. Acabo de decir que la gente va a subir un archivo. ¿Okay? Pero ¿qué pasa cuando la gente no sube archivo? También es válido. La gente de medicina, los que hacen laboratorios prácticos, la gente de veterinaria, la gente de agronomía, que están en el campo, en el área de trabajo, la gente de programación, que está en un laboratorio, la gente del área de periodismo, que están en la calle haciendo entrevistas. Es una actividad práctica, no tiene nada que ver con el sistema, entonces nadie sube archivo. Yo simplemente hago esta tarea para poder vaciar la nota. Cuando el estudiante entra al sistema, entonces acá va a ser tarea práctica. Entonces las personas no tuvieron que subir nada, sino que yo lo estoy haciendo en el sistema para poder tener un espacio para poderle colocar la nota sobre esa tarea práctica de campo que ocurrió la semana pasada o que va a ocurrir la próxima semana. No necesariamente siempre vamos a subir archivos. Yo como docente puedo utilizar esto para poder colocar una nota por ese lado. Ahora, si la intención es que ellos suban un archivo, entonces acá yo habilito subir archivo. Si la intención es no que suban un archivo, sino que escriban en tiempo real, es decir, que ellos coloquen en un área de texto toda la información, toda la respuesta, lo puedo habilitar también. Yo le puedo decir cuántos archivos puede subir, al igual que se lo decía el foro. En este caso 1. Puedo decirle los tipos de archivos que yo acepto. Entonces, si yo digo que nada más voy a aceptar PDF, coloco PDF. Aquel que quiera subir un Word, aquel que quiera subir un PowerPoint, aquel que quiera subir un Excel, el sistema le va a decir, no hijo, eso no es un PDF. ¿Y cómo hace el sistema para saber? Porque usted aquí lo limitó, usted le colocó PDF. Si usted no le coloca nada, el sistema lo toma como que cualquier tipo de archivo. La retroalimentación es lo que yo le digo al estudiante después de que haga su entrega, cómo la voy a hacer. La configuración de la entrega, si requiere que el alumno pulse o no el botón de enviar o se haga en forma automática, esto se deja tal cual como viene, por defecto funciona bien. La entrega se hace por grupo, este es estupendo, porque cuando tú haces grupos de trabajo y tienes el aula, porque ya son configuraciones avanzadas, tú tienes el aula configurada en grupo, ¿qué hace el sistema? Si tú tienes la tarea grupal y tú le dices a ellos, por favor me lo entrega uno solo del grupo, y uno solo lo entrega. Y tú corriges a uno solo del grupo, el sistema le pone la nota a las otras personas que son de ese grupo. Entonces son configuraciones avanzadas, pero tiene esa potestad. Los avisos que a los estudiantes, si está fuera de plazo, de que todavía no es tiempo, tú le puedes decir si colocas o no los avisos. La calificación, igual, esta puede ser por escala o como puntual, puede ser cualitativo o cuantitativo. Tú le colocas la ponderación. Esto no ocurre en cuestionario, esto nada más ocurre de foro y en tarea.
si va a ser calificación directa o va a ser por rúbrica. La semana que viene, junto con el cuestionario, les explico la rúbrica porque es muy importante la rúbrica dentro de una tarea. Es una forma de ponderar automáticamente que el sistema te permite hacerlo más atractivo. Si quieres que los envíos sean anónimos o no, ajuste del módulo que ya es más un poquito repetitivo, que si quieres que esté oculto a los estudiantes o no, si lo quieres en grupo o no, las marcas que se utilizan luego posteriormente en los filtros, y si tienes alguna competencia que se configuró el aula para competencia. En este caso no se ha configurado porque no pertenece a este grupo, a este curso, no configuró un aula por competencia. Pero bueno, esta es la configuración de una tarea, cosa que también tienen que hacer. Ustedes se imaginan hacer una actividad de tipo tarea para que su estudiante, su futuro estudiante a distancia, suba un ensayo, suba una tesis, suba lo que usted dijo, un caso de estudio, un análisis, un artículo. Entonces, esta es la forma como tú recibes la información. Tú lo recibes, guardar y mostrar. Ya con eso creamos la tarea. Me dice el tiempo donde está disponible. Me dice la descripción, que para mí es lo más valioso. La descripción es lo que yo quiero que el muchacho haga. Y al profesor, en este caso, le dice cuántos estudiantes han entregado la tarea y cuánto les queda pendiente por calificar. Eso con respecto al docente. Al estudiante le aparece un botón que dice entregar tarea. Y simplemente es la parte que ustedes han interactuado. Pues buscan el archivo y suben el archivo y después son evaluados. Entonces, bueno, en estos 5 minutos que nos quedan de esta sesión, abro las rondas de preguntas y respuestas de los 3 elementos que hemos visto hoy. Hemos visto foro, hemos visto consulta y hemos visto tarea. La semana que viene vamos a ver cómo se evalúan estos elementos, porque hasta ahora los vi, cómo los creo, pero no sé cómo los evalúo, cómo le pongo nota al muchacho, que es lo más importante de todo esto después de haberlo creado. ¿Cómo haces tú para colocarle la nota? Y cómo hago yo un cuestionario. Cuestionario básico de preguntas de selección simple, selección múltiple, verdadero y falso. Y si nos alcanza el tiempo, espero que sí, hacemos una pregunta complicada que sea de drag and drop, de arrastrar y soltar elementos que son muy interesantes porque te abre una visión distinta de cómo son los exámenes en Moodle. Entonces, bueno, nada,